La actual Unión Europea nació como una manera de poner en común el carbón y el acero. Poco a poco ha ido abarcando más ámbitos y competencias. Algunos de los más conocidos son la política agraria común o los fondos para el desarrollo de las regiones. Pero como el mundo cambia, también lo hace la Unión Europea. Por eso hoy, en No es el fin del mundo, hablamos del Año Europeo de las Competencias. EO me explica, la versión corta de No es el fin del mundo. En este EO me explica tenemos con nosotros, estrenanos en este formato, Eduardo Saldaña. ¿Qué tal, Eduardo? ¿Qué pasa, Fernando? ¿Cómo estás? No me libro de ti ni con agua caliente. No, y hoy vengo con este temazo. Me persigues por los podcasts. Bueno, Edu, este tema no es muy conocido. Yo pensaba que era algo relacionado con el año jacobeo o con el año olímpico o algo así. Pero no, es un tema bastante interesante. Empecemos por lo básico. ¿Qué es el Año Europeo de las Competencias? Pues es lo que tú dices, Fernando, que al principio puede sonar un poco árido, pero luego cuando lo vamos a ver mola. Nos metemos en ello, vemos que tiene mucho que ver con la geopolítica y el futuro de la autonomía de la Unión Europea, que es algo que hemos tratado aquí. Bueno, pues oficialmente el Año Europeo de las Competencias es una iniciativa de la Unión Europea destinada a promover y mejorar las habilidades y competencias de los ciudadanos europeos, ¿vale? Pero, o sea, ¿qué competencia? No me has dicho mucho. Un poco a nivel de empleo, lo vamos a ver. Date tiempo, Fernando, por favor. La idea es que 2023 fuera el Año Europeo de las Competencias. Esta idea fue presentada por la Comisión Europea en el SOTEU por Ursula von der Leyen en el SOTEU del 2022. Hemos explicado en este podcast qué es el SOTEU. Hicimos un análisis del de este año, pero este Año Europeo de las Competencias se presentó en el anterior. Claro, tú lo presentas en el año pasado, en el año anterior, para desarrollarlo en el próximo año. De hecho, mira, así lo presentó von der Leyen. Es por esto que voy a proponer que el año 2023 sea el Año Europeo de las Competencias. Decía eso, que para quien se lo haya perdido, tenemos otro Yo me explica. El tema del SOTEU bastante importante también. Que es el SOTEU. Se escuchó bastante, por cierto, o sea que si quieres ponértelo. Pero bueno, volviendo al tema que nos ocupa, es lo que te decía. Me queda un poco como estaba. O sea, todavía no me queda claro qué abarca este Año Europeo de las Competencias. Claro, es que la verdad es que de primeras, pues, la definición que da la Unión Europea de este Año Europeo de las Competencias es un poco genérica, así que vamos al meollo de la cuestión. ¿Qué es lo que se busca realmente con esto? Eso. O sea, el propósito básicamente es un proyecto para incrementar el número de trabajadores cualificados dentro de Europa. Vale, o sea, entiendo que nos faltan trabajadores cualificados, así que me pregunto por qué surge esta iniciativa, porque eso si la Unión Europea está buscando ese aumento de trabajadores cualificados, ¿es que hay algún tipo de déficit o es que se quiere potenciar algún tipo de sector? ¿Por qué se persigue este objetivo por parte de la Unión? Hay un poco dos factores, ¿no? Pues un déficit, pero luego también una mirada a futuro de qué se quiere conseguir. Temas demográficos, a lo mejor. Claro, el tema es que en los últimos años la escasez de mano de obra cualificada está siendo un problema recurrente en muchos países europeos, ¿vale? Te voy a dar un dato para que lo tenga también quien nos está escuchando en mente. Según el último Eurobarómetro, el 75% de las empresas de la Unión Europea señalan que tienen dificultades para encontrar trabajadores con las capacidades necesarias. Vale. Es decir, estamos hablando que 3 de cada 4 empresas europeas no encuentran los trabajadores con las capacidades que necesitan para desempeñar esos trabajos. Esto es una bestialidad, Fer. Sí. Es cierto que en mi cabeza está sonando un poco la voz de Biden de Pay Them More. Sí, también. Y también tenemos, por ejemplo, un gráfico en orden mundial que evidencia que España también tiene como demasiada sobrecualificación, o sea que esto también entiendo que es un poco ese es uno de los, va por países, por así decirlo. Y va también por factores. Ya, decir, eso es. Hay varios factores, ¿no? Claro, y hay varios factores que lo explican, ¿no? La primera falta de esa cualificación es el contexto de la transformación económica que vive la propia Europa, ¿no? En general, o sea, la Unión Europea está experimentando pues 2 procesos simultáneos, ¿vale? La transición energética y toda la revolución digital con la que tú y yo hemos crecido, pero hay trabajadores anteriores que no tienen esas capacidades, ¿no? Y que todavía el Excel les cuesta. Claro, pero es que estos 2 procesos están afectando a la propia naturaleza de los empleos que se están ofertando y también de los que se van a ofertar, porque hay generaciones jóvenes que tú puedes haber crecido con tecnología, pero a lo mejor no has aprendido a aplicarla de una manera adecuada para tu trabajo futuro, ¿no? Sí, que una cosa es ser un nativo digital que sabe usar un smartphone o lo y que luego sea, es comprender Excel bien para hacer un cribado de datos, análisis de datos, o ya es otra cuestión. Claro, o herramientas digitales que utilizan pues, para diseño gráfico o para, yo qué sé, contabilidad o lo que sea. Lo que te iba a preguntar también es en qué sectores se está demandando ahora mismo esa cualificación que tanto se supone que falta. Pues mira, los principales son trabajadores en el desarrollo de software y comerciales.
comerciales. Sí, debe ser un poco por el tema del manejo de datos y a nivel tecnológico, pero sin duda entre los 10 empleos más ofertados en Europa destacan sobre todo las ingenierías, ¿vale? Que se entroncan mucho con toda esa nueva reindustrialización. Sí, empleos verdes, tal. Lo que hemos tocado alguna vez, el tema del hidrógeno y demás, ya lo hemos mencionado, ¿no? Es decir, son los trabajadores además donde más cualificación se suele exigir, pero además de esos procesos hay otro motivo importante por el que no se encuentran trabajadores cualificados y fue la pandemia de COVID. Claro. Es decir, la pandemia de coronavirus redujo mucho las migraciones internas dentro de la propia Unión Europea, es decir, muchos trabajadores, sobre todo de Europa del Este, volvieron a sus países de origen y eso generó un vacío de trabajadores cualificados en países como, por ejemplo, Alemania, ¿no? O Francia o incluso los países escandinavos. Y recuerdo que muchos se volvían a Polonia, Rumanía, Bulgaria y tal. Claro, o sea, cuando se reduce esa cualificación del trabajador, ahora te encuentras con que no tienes la mano de obra que necesitas. Además, también para especificar que un trabajador cualificado no es necesariamente un ingeniero del copón, sino que a lo mejor es un profesional técnico que yo qué sé, que tiene una FP, pero que es muy, muy, muy bueno en un trabajo muy específico. ¿Sí? Un electricista, claro. Es un trabajo súper cualificado y no es tan fácil de encontrar. Eso es otra cosa que hay que dejar claro y eso que aquí, tú sabes que yo soy un gran defensor de las FPs, sí. Que no solo es un ingeniero, es un error pensar que cuando hablamos de falta de mano de obra cualificada nos referimos exclusivamente al sector de la informática o a las profesiones científicas o a profesiones en general que requieren un título universitario. No es así, eso es importante y en la Unión Europea lo saben. Hay sectores, por ejemplo, como la asistencia sanitaria, la hostelería, la construcción, lo que tú mencionabas del electricista o el sector servicios, en los que también hay grandes necesidades que cubrir y no se encuentran esos trabajadores. Y luego, más allá de programas que está haciendo la Unión, ¿qué medidas están tomando los países para solucionar este déficit? Pues están intentando sobre todo apostar por ello. En los últimos años la Unión Europea, por ejemplo, ha ido desarrollando diversas iniciativas para mejorar esa cualificación de los trabajadores precisamente. Con este año de las capacidades o de las competencias, que también se conoce, se pretende visibilizar y potenciar toda esa línea de actuación de los distintos países europeos, ¿vale? Por ejemplo, estos proyectos están en consonancia con todos los objetivos que se había marcado la Unión Europea de cara a 2030. Es decir, no se va a solucionar en el corto plazo, sino que tenemos una mirada en el medio, unos 7, 10 años, para conseguir esto. Un ingeniero o un fontanero no lo formas en 2 meses. Claro, y no tienes que formar al de ahora, sino también al del futuro, hacer un cambio generacional o actualizar completo. a los que ya están trabajando, que a lo mejor es más fácil que crear uno de cero. Total. Entonces, para entonces, la Unión Europea lo que se ha propuesto es que la tasa de empleo en la Unión alcance en torno al 78% y que alrededor del 80% de los adultos europeos conozcan las capacidades digitales básicas, es decir, que sepan moverse con la tecnología que tienen y aplicarlas a sus puestos de trabajo. Y eso al final pasa por mejorar mucho la formación y la cualificación de esos trabajadores. Una de las iniciativas más importantes que me preguntabas tú antes es la Agenda Europea de las Capacidades, ¿vale? Esta fue lanzada en julio de 2020 y se presentaba con 12 medidas. Y entre estas medidas, por ejemplo, para impulsar todo este empleo, están el Pacto por las Capacidades, que ofrece financiación y servicios a las empresas, a pymes, pues como nosotros, que somos una pyme, Fernando, pues te ofrecen ayuda para formar a tus trabajadores, a las instituciones también para formar a esos trabajadores que tienen, y actualmente ya cuenta con 1.500 miembros y España... Es un programa pequeñito. Es un programa pequeño, pero por ejemplo en España es el segundo país. O sea, con el que más se aporta a esta... Sí, bueno, que a lo mejor somos un poco el test y si funciona bien, pues se amplía a otros países. Exactamente. O sea, yo creo que hay muchos, también es verdad que la zona sur de la Unión Europea sabemos que tiene una cualificación menor, entonces Italia y España, por ejemplo, son los países que más rápidamente se han sumado. Luego otra iniciativa es impulsar el número de graduados en ciencia e ingeniería, porque al final es lo que te va a ayudar a impulsar toda esa industria. Y otra, por ejemplo, es potenciar la plataforma Europass. Tú cuando buscabas trabajo... Es verdad, el currículum no famoso. Hacías con Europass. Yo recuerdo que mi padre me decía, Aldo, que en Europass, que es mejor. Mucha gente lo dejó de utilizar. ¿Y qué pasa? Que se está intentando impulsar, porque al final también ahora ya no es simplemente el currículum, sino que es una aplicación que permite exponer esas capacidades de los trabajadores a nivel europeo y poder conectarte con empleadores, con empresas dentro de toda la Unión Europea. El Euro-LinkedIn, básicamente. Podríamos llamarlo así, es como un LinkedIn, pero en nuestra época era simplemente el modelo de currículum vitae, pues eso ha evolucionado para que sea mucho más fácil buscar trabajo en el marco europeo. Y esto de impulsar la formación de los trabajadores europeos suena también... tiene un enfoque proteccionista, ¿no? Sí.
porque al final es reforzar lo que ya tienes en vez de ir a buscarlo fuera. O sea, que no es como globalizar el trabajo, sino, oye, vamos a potenciar lo que ya tenemos aquí en vez de irte a buscar trabajadores cualificados fuera. Es como suena al principio, pero no es solo así. O sea, lo que se pretende es una cualificación completa de la mano de obra. No se reduce solo a los trabajadores europeos. La estrategia de los países de la Unión Europea pasa por dos patas. La primera es la que hemos ya explicado, mejorar la cualificación de los propios ciudadanos. Y la segunda pasa por fomentar la llegada de trabajadores no europeos con una cualificación alta. Vale. Porque con los trabajadores nacionales no basta para satisfacer la demanda que tienen muchas de las empresas, y también con las migraciones intraeuropeas pues hace falta traer mano de obra de fuera. Piensa además, Fer, que la Unión Europea está cada vez más envejecida. El problema demográfico ya lo hemos tocado alguna vez en comparación con el resto de bloques del mundo. ¿Qué pasa? Que con unas tasas de natalidad tan bajas, la tendencia se va a ir acelerando en la próxima época. Cada vez más gente mayor, menos jóvenes para migración, gente joven también hace falta para reemplazar y hacer ese equilibrio demográfico. Es ahí lo que propone la Unión Europea, entre otras cosas, pues atraer a personas de terceros países que tienen unas capacidades que se necesitan en las empresas europeas y promueves también pues esas oportunidades de aprendizaje, desarrollo de capacidades, movilidad no simplemente del trabajador sino de su familia, facilitar ese reconocimiento de las cualificaciones y de las competencias dentro del marco europeo, que sabes que hay muchos migrantes que llegan y no se les reconocen sus títulos universitarios, se están impulsando mecanismos para que eso se reconozca más rápido y se pueda cualificar a todos los trabajadores dentro de la Unión Europea. Pues nada, fantástico, que hay que pagar las pensiones. Claro. Es un tema. O sea, a mí es que me parece una estrategia que cuando ya la hemos estado repasando dices, bueno, en realidad tiene mucho, si quieres construir una Europa autónoma y esa autonomía estratégica a futuro, pasa por cualificar a tu Es tu el trabajador. futuro hacia el que va el mundo y debemos adaptarnos a ello para no quedarnos en fuera de juego. Bueno, yo creo que hemos conseguido explicar bastante bien las pinceladas básicas de qué es este año europeo de las capacidades. Espero que quien nos haya Me voy a escuchado... hacer un curso de Excel, Fernando. Claro. Me hace falta. Tú sí. O sea que muchas gracias, Edu, por la explicación. A ti, Fer. Y gracias también a la Comisión Europea, con quienes hemos colaborado para hacer este episodio. A ti que nos escuchas o nos ves, te esperamos en próximos episodios de No es el fin del mundo. EO explica, en No es el fin del mundo, un podcast para comprender en 10 minutos las ideas y conceptos que mueven la realidad internacional. Producido por The Voice Village, dirección Eduardo Saldaña, conducido por Fernando Arancón y guión de David Gómez y Alba Leiva, producción ejecutiva Ricardo Villa, diseño de sonido y sintonía original Pablo de Diego.